Hola, bienvenidos a tu consultor de Excel. ¿Te imaginas tener una plantilla que te diga exactamente cuánto cuesta cada producto sin romperte la cabeza con cálculos? Hoy te voy a enseñar a crear una herramienta súper profesional para desglosar materiales, mano de obra y margen, y obtener el precio final en segundos. Si vendes, si fabricas o simplemente quieres controlar tus costes, este vídeo te va a cambiar la forma de trabajar. Prepárate porque lo que viene te va a ahorrar horas y dolores de cabeza. Así que quédate hasta el final y suscríbete al canal para no perderte trucos y plantillas como esta, porque esto te va a encantar. Soy tu consultor de Excel. Empezamos. Bien, un miembro del canal me pidió si podía hacer un vídeo de cómo tener el desglose de productos que fabricaba para saber su coste. Pues bien, hoy os enseñaré a crear una plantilla para tener el desglose de vuestros productos, sean materiales, comidas para restaurantes o cualquier otro tipo de negocio. Y a partir de ahí saber el precio de coste para poder calcular el beneficio y el precio de venta. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos, para que veáis el funcionamiento, aquí tenemos una hoja que ya está hecha, pero la haremos desde cero, con una serie de productos de materias primas, ¿de acuerdo? Que están el nombre, el contenido, la medida, el coste unitario. Luego en otra hoja, el producto en el cual vamos a crear perdón, el producto terminado con la materia prima que necesitamos. Y además lo vamos a almacenar todo en una base de datos para que cuando nosotros necesitemos lo podamos consultar. Entonces, fijar cómo funciona. Es muy simple. Tenemos que poner un nombre que pongamos al producto. Por ejemplo, silla América. América. Vale. Pongo una fecha. Escojo el material con el que está hecho, por ejemplo, tubo cuadrado de 2 milímetros. Necesitamos 4 tubos para hacer las patas y 4 para hacer el asiento. Con lo cual, estos serán 8. En unidades ponemos 8. Ya nos aparece aquí el precio de venta que tiene aquí el tubo. Si lo buscamos aquí el tubo, 128,56. El palet que viene 50. ¿De acuerdo? Si dividimos el coste 128 entre 50 nos sale que cada uno son a 2,57. Por lo tanto, fijaos, aquí ya nos pone 2,57. ¿De acuerdo? Luego nos lo multiplica por las unidades y ya nos dice que son 20,57. El siguiente. Por ejemplo. Tablero de 3 milímetros, 1, que sería el asiento. 0,96. 0,2 del 0,12 del 25. Luego también, por ejemplo, tornillos de cabeza plana. 4 para atornillar el tablero a la base. 0,14. 2,12 del 25. ¿Qué más podemos necesitar? Tapas para las patas, para las sillas de goma. 4 más, 1 por cada pata. Y ¿qué más? Vale, y el tapizado, por ejemplo, un tapizado. Vale, ya tenemos el desglose, que para hacer una silla América necesitamos 8 tubos cuadrados de 2 milímetros para hacer las 4 patas más el cuadrado del asiento, un tablero de 3 milímetros, 4 tornillos de cabeza plana, 4 tapas para las patas de la silla, y un tapizado para la silla. Todo esto asciende a esto. Fijaros, él ya ha hecho la suma. Si marco todo el total, fijaros aquí abajo pone 22,61 y aquí me dice que el coste total de fabricar esa silla son 22,61. Si yo obtengo un margen de un 30%, el beneficio será de 6,78 céntimos por silla y el precio de venta, por tanto, tendrá que ser a 29,39. Si yo quiero cambiar el margen, me pongo aquí y digo, a ver, pues no, yo quiero ganarme un 45%. Cambio a 45 y ella me dice, pues tu beneficio será de 10,17 y tendrás que venderla
a 32,78. ¿De acuerdo? Y lo que se necesita pues es todas estas unidades de todos estos materiales. Y aquí tenemos el coste total. Una vez lo tenemos hecho, ¿de acuerdo? Lo podemos guardar para no tener que volver a entrar todos los datos. Simplemente le damos al botón de guardar aquí, se nos borra todo, nos vamos aquí a base de datos y fijaros, aquí tenemos la silla América, con todos los materiales, la cantidad que se necesita, el precio unitario y el total. Si yo ahora quiero saber, porque evidentemente aquí tengo muchos, pues simplemente con poner aquí silla América, ¿veis? Ya me lo filtra, me aparece el material de la silla América y ya me hace la suma también solo de lo filtrado. O sea, fijaros, igual que antes, 22,61, con un margen de un 30% sería esto. Que quiero cambiar el margen, lo que hemos hecho antes. Aquí lo cambiamos, 45 y aquí tenemos. El beneficio será de 10,17 por silla y se venderá a un precio de 32,78. Pues esto es lo que vamos a aprender a construir ahora. Estas 3 hojas para poder tener un desglose del producto que vamos a fabricar, guardarlo en una base de datos para poder consultarlo posteriormente y saber el margen de beneficio que tenemos y el precio de venta al que debemos venderlo. Si borramos aquí el filtro, pues nos aparecerán otra vez todos, ¿veis? Aquí los tenemos todos, ¿de acuerdo? Y esto nos puede servir para cualquier tipo de negocio, porque lo mismo podría ser para un restaurante. En un restaurante, en lugar de poner tornillos, tubos, tableros, etcétera, pues poner 100 gramos de judías, 1 litro de agua, tanto de sal, o sea, es lo mismo. Se desglosa exactamente igual y podemos tener el coste de lo que nos cuesta un plato para un bar, para un restaurante, etcétera, y calcular al precio que tenemos que venderlo. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que vamos a hacer. Primero de todo, lo que vamos a hacer va a ser la hoja de la materia prima. Nos vamos a ir a una hoja totalmente nueva, ¿de acuerdo? Y vamos a construir una hoja exactamente igual que esta. Nos ponemos aquí y, por ejemplo, aquí vamos a combinar y centrar para poner materia prima. Vamos a ponerlo en negrita con un texto más grande, lo centramos y el fondo lo ponemos, por ejemplo, así. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es poner las cabeceras del producto. Serán producto, contenido, medida, coste y coste unitario. ¿De acuerdo? Por tanto, nos venimos aquí y ponemos producto. Hemos dicho que era, a ver, producto, contenido. Bueno, más que contenido será en forma de empaquetado, si queremos llamarlo así. Empaquetado. No, perdón, contenido, medida, sí, estaba. El empaquetado sería el siguiente. Contenido, porque sería cuántos contienen cada paquete. Empaquetado. El coste y el coste unitario. Coste y coste unitario. Vale, ya lo tenemos. Vamos a hacer un poco más pequeño cada cosa. Vale, ya lo tenemos. Vamos a poner las cabeceras en color y en negrita. Vale, ya tenemos la primera pestaña. Vamos a cambiarle el nombre y hemos dicho que la llamaremos materia prima. ¿Vale? Ya la tenemos exactamente igual que aquí. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer,
va a ser transformar en una tabla, ¿de acuerdo? El producto, ¿de acuerdo? De la materia prima. Por tanto, marcamos las cabeceras, le decimos insertar, tabla, le decimos que la tabla tiene encabezados, ¿de acuerdo? Él ya nos marca todo lo que tiene ahora datos, y aquí lo tenemos. Vamos a poner esto un poco más oscuro. Pero primero vamos a ponerle la tabla le llamaremos materia. Vale. Y el texto vamos a ponerlo en negro porque si no, no se verá. Vale, ya tenemos la tabla de materia prima, ¿de acuerdo? Construida. ¿Vale? Exactamente igual que aquí. Vamos a introducir ahora algunos datos, ¿de acuerdo? Tablero de 5×5. Contenido, vamos a poner que viene en 100 empaquetado en palets. El coste serían, por ejemplo, vamos a poner 150 euros. Y el coste unitario sería una fórmula que no sería más que el precio del coste dividido entre el contenido. Y esto nos da el coste unitario, o sea, cuánto cuesta cada tablero. ¿Vale? Vamos a ponerle a estas dos columnas formato moneda, yo lo pongo en euros, cada uno lo pone en el formato que tiene de su país. Vale. Voy a guardar para no perder los datos. Vamos a poner un par o tres más, por ejemplo, tubo cuadrado de 2 milímetros, tubo cuadrado de 2 milímetros. Vamos a poner que vienen 500, que también vienen en palet. El coste de todo el palet son 765 euros, con lo cual cada uno cuesta 1,53. Vale. Tornillos, contenido que vienen, vamos a poner 5.000. El empaquetado es en caja, nos cuestan 245, con lo cual cada tornillo sale a 0,5. Vale. Y tapizado, último ya, vamos a poner que vienen 250, que vienen en caja y nos cuestan 186,50 céntimos. Por tanto, el coste unitario es de 0,75. Guardo. Bien, ya tenemos la pestaña de la materia prima. Fijaros que es casi igual, salvando. Vamos a quitar esto y vamos a poner solo hasta aquí, combinar y cerrar. Vale. Y ahora esto sin relleno. Y este también. Vale. Fijaros que ya tenemos. Ya tenemos la materia prima de una serie de productos con los cuales vamos a fabricar. ¿De acuerdo? Que es esto de aquí. Ahora vamos a crear la pestaña del producto. ¿De acuerdo? Nos vamos a crear otra pestaña. Le vamos a llamar producto. ¿Vale? Y vamos a crear la otra, y así ya las tendremos, que será base de datos. Y así ya tenemos las tres. Bien, continuamos, nos vamos a la hoja que estamos construyendo, vamos a ir a producto y aquí vamos a ver coste producto, nos ponemos aquí,
combinamos todas estas celdas y ponemos coste, producto desglosado, por ejemplo, desglosado. Vale, lo centramos, lo hacemos un poquito más grande, negrita, pintamos, vale. Siguiente, vamos a hacer la línea 9, que sería esta, producto, coste total, vale. Hacemos un poco más grande. Producto, coste total, ¿cuál era el otro que no me acuerdo? El margen, beneficio y precio venta. Margen, beneficio y precio venta. Vale. Vamos a centrarlo todo. Vamos a pintarlo de un color, por ejemplo, naranja. Vamos a ponerlo en negrita. Y vamos a ponerle bordes para separarlo. Vale, ya lo tenemos. Lo siguiente, fecha, perdón, las cabeceras serían fecha, material, unidades. Material, unidades, precio unidad y total. Precio unidad y total. Vale. Aquí me deja una raya. Ahora. Producto, coste total, margen, beneficio, precio. Vale. Vamos a ponerlo en negrita y vamos a pintarlo de este color. Vale. Ya tenemos la hoja configurada. ¿De acuerdo? Vamos a transformarla en una tabla también. Marcamos todas las cabeceras, insertamos tabla. La tabla tiene encabezados, aceptar y le ponemos, en este caso vamos a ponerle producto. ¿Vale? La tabla se llamará producto. Bien, ya la tenemos. Siguiente caso, ¿qué tenemos que hacer? Crear una lista, ¿de acuerdo? Para poder escoger, en lugar de escribirlo aquí, escoger el material para que no escribamos algo que no esté bien escrito de lo que hay en el producto. De esta manera nos ahorramos problemas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a materia prima, marcamos cuando tengamos la flecha esta negra en la cabecera, marcamos esa columna, nos vamos a datos y aquí en datos, en fórmulas, le asignamos un nombre. Y por ejemplo, este nombre le vamos a llamar lista producto, para saber qué es la lista de productos. ¿De acuerdo? Le doy a aceptar. Me vengo aquí y ahora aquí sí que voy a crear, me voy a ir a datos, a validación de datos. Aquí le digo validar datos y vamos a crear una lista. En permitir, escogemos lista y aquí en datos vamos a poner lista productos,
que es el nombre que le acabamos de poner, de acuerdo a la columna de los productos. Con lo cual ahora, a ver, perdón, que me he equivocado, que me he olvidado aquí. Primero, aquí va al igual, que no lo había puesto, igual, y segundo, que no era lista productos, era creo que lista producto. Aceptar, vale, ahora sí, ¿veis? Ahora sí que me aparecen. Y si yo ahora entrara aquí uno más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo qué sé, espuma de 5×5. Caja vienen 100, vienen empaquetados en caja. El coste son 58,50 euros y el coste unitario. Fijaros que ahora en la lista se ha añadido. ¿De acuerdo? O sea, lo bueno que tiene el trabajar con nombres en columnas, ¿de acuerdo? Es que cuando añadimos un nombre nuevo a la tabla, la validación de datos lo tiene en cuenta y lista toda la columna esa. Por eso es más importante, más que poner que va desde la celda, por ejemplo, B11 a la B30, poner como origen una lista con un nombre. Bien, ya lo tenemos. Vamos a hacer la primera prueba. Primero de todo, vamos a ver, aquí tendríamos que poner una fecha, escoger el material, poner las unidades. El precio unitario, lo que tenemos que hacer es cogerlo de aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que vamos a hacer es crear una búsqueda, buscar X, por ejemplo, valor buscado, el que se escoja aquí, en la celda del material, punto y coma, matriz buscada, la matriz buscada, ¿dónde sería? Aquí, en la columna producto, por tanto, nos ponemos encima de la cabecera y cuando tengamos la flecha negra, marcamos. Punto y coma otra vez. Ahora es la matriz de vuelta. ¿Qué queremos que nos devuelva? El coste unitario. Marcamos con la flecha negra la columna del coste unitario, ¿de acuerdo? Cerramos el paréntesis y intro, ¿vale? Vamos a poner la función si-error, que ya os he hablado más de una vez de ella, más que nada para evitar esto, que no nos aparezca el error. Entonces aquí pondremos el si.error, ya lo tenemos aquí, damos doble clic, se nos abre el paréntesis, el valor si-error. Aquí al final del paréntesis ponemos punto y coma y en caso de que nos dé un error decimos que nos ponga comillas, comillas, o sea, que no ponga nada, que lo deje vacío. Cerramos el paréntesis de la función si-error, o sea, el que abre aquí y este que lo cierra y ya está. Y cuando nos dé un error no aparecerá. Ahora vamos a ver, por ejemplo, 2 del 2 del 20, del 12 del 25. Tablero de 5×5. ¿Veis? Ya nos aparece aquí el precio unitario. ¿Veis? Que coincide con este, 1,50. Unidades, 1. Nos falta el cálculo del total, que ¿cuál sería? Nos ponemos en la columna total y sería igual a las unidades por el precio por unidad. Y ya está. 0,2 del 12 del 25. ¿Qué más? Tubo cuadrado. Vamos a poner 8. Ya nos lo ha calculado. 2 del 12 del 25. ¿Qué más necesitamos? Tornillos, 8. 2 del 12 del 25. ¿Qué más necesitamos? El tapizado, 1. 0,2 del 12 del 25. ¿Qué más necesitamos? La espuma. ¿Cuántas? 1 también. Vale. Y ya tenemos aquí el coste de lo que nos costaría fabricar esa silla. ¿De acuerdo? Si cogemos y marcamos todo y miramos aquí abajo, esa silla nos cuesta 15,46 céntimos.
¿De acuerdo? Esto sería el coste. Vale, ¿qué más vamos a hacer? Aquí vamos a poner que tengamos que poner el nombre de esta silla. Por ejemplo, silla Europa. O sea, tiene que tener un nombre. ¿De acuerdo? Y la silla Europa está creada con todo este material que tiene este coste. ¿De acuerdo? Coste total. ¿Cuál sería el coste total? Pues sería la suma, paréntesis, de la columna total. Haya lo que haya, que sume todo eso. ¿Vale? Y veis que ya sale exactamente lo mismo, 15,463 que aquí. ¿Vale? Vamos a ponerle con formato de moneda. El margen. La columna del margen vamos a ponerle de porcentaje. Queremos ganarnos un 30%. ¿Cómo se calcula el beneficio? Pues sería el precio del coste total multiplicado por el beneficio que queremos. Y nos da 4,64. O sea, el 30% de 15,46 son 4,64. ¿Y el precio de venta cuál sería? Pues tendría que ser la suma del coste total más el beneficio que nosotros queremos obtener. ¿Vale? Vamos a ponerlo bien centrado, que esto no lo había puesto. Si yo aquí cambio y digo un 45, pues en cuanto le dé el intro tiene que cambiar el beneficio y el precio de venta. ¿Veis? Ya me dice, ahora el beneficio con un 45% será de 6,96 por silla y tendrás que venderlo a 22,42. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos creada la segunda parte. O sea, hemos creado la hoja de las materias primas, donde estarán todas las materias primas de todo lo que nosotros fabriquemos, la hoja del producto desglosado que vamos a fabricar, con todo el material que necesitamos, con las unidades, con su precio unitario, que lo cogerá, hemos dicho, de aquí, el coste total que va a tener de cada material, la suma total del coste, el margen que nosotros queremos ganar, el beneficio por ese margen y al precio que lo deberemos de vender. ¿De acuerdo? ¿Qué nos queda ahora? Crear la base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a ello. La base de datos, como os he enseñado antes, aquí la tenemos, lo que va a hacer es ir poniendo todos los materiales, perdón, todos los productos que vayamos nosotros creando, nos los irá guardando aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la hoja. A ver, vamos a crear producto, material, unidades, precio unidad y total. Vamos a empezar por aquí. Producto, hemos dicho, a ver, producto, material, unidades, material, unidades, precio unidad y total. Precio unidad y el total. Vale, vamos a hacerlo un poco más grande. El nombre del producto, precio unidad y aquí el total lo pondremos a la derecha. Vale. Vamos a pintarlo. Vamos a ponerlo en negrita. ¿Qué más nos queda? Vale, vamos a poner en la columna, en la fila 7, bases de datos, productos terminados. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a combinar la celda. Y vamos a escribir el título. Base de datos, productos terminados. Base de datos de productos terminados. Vamos a centrarlo. Negrita, vamos a hacerlo más grande. Y vamos a pintarlo, por ejemplo, de este color. Vale. ¿Qué nos queda? A ver, la columna de las sumas y de la búsqueda.
Vamos a hacer la columna, la fila 8 más grande. Y a partir de la fila E, a partir de aquí, vamos a poner total margen, beneficio y precio venta. Total margen, beneficio y precio venta. Vamos a poner todo esto centrado en negrita. Vamos a ponerlo un poco más grande. Vale. Y vamos a pintarlo todo. Vamos a pintarlo, por ejemplo, de este mismo color. Y vamos a poner, vale. Vale, eso nos quedaría poner el text box para hacer el filtro, que esto ya lo haremos más tarde. Vale, vamos a poner también esto. Vale, así. Vamos a guardar por si acaso. Vamos a crear otra tabla. Marcamos las cabeceras, nos vamos a insertar, opción tabla, ya nos lo marca, la tabla tiene encabezados, aceptar, y a este vamos a ponerle base de datos, BBDD, intro. Ya la tenemos creada. Vale. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder pasar, cuando nosotros le demos aquí al botón guardar, que nos pase a la base de datos? Tenemos que crear una pequeña macro, que ahora os explicaré, que es muy sencilla, ¿de acuerdo? No tiene excesivamente misterio. Nos vamos aquí a la hoja, nos vamos a ir a programador, dentro de programador a Visual Basic, ¿de acuerdo? Dentro de Visual Basic, vamos a quitar esto, ¿dónde está? Aquí, plantilla de vídeos, vale. Aquí en plantilla de vídeos, damos botón derecho encima del proyecto, le decimos insertar y le decimos módulo. Y aquí en el módulo vamos a crear el código. Vamos a poner sub y le vamos a llamar, por ejemplo, pasar datos. Abrimos y cerramos paréntesis, intro, y él ya nos crea el final de la subrutina. ¿De acuerdo? El en sub. A ver qué aquí he puesto ahora. Vale. Lo primero que vamos a hacer, comprobamos que el producto tiene un nombre. ¿Vale? Os lo pongo como comentario para que lo veáis. ¿Por qué digo esto? Os explico. Si cuando nosotros guardamos no hay un nombre aquí, en la base de datos, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a la otra, no aparecerá aquí. Por tanto, si no aparece el nombre, no podemos filtrar para buscar luego ese producto terminado. Por tanto, es totalmente necesario y obligatorio que tenga ese nombre. Por tanto, para poder evitar estos posibles problemas, vamos a poner un condicional, que ya os he hablado muchas veces de él, que es if, le vamos a llamar if this workbook.sheets. Ahora os explico lo que estoy haciendo. De la hoja producto, cierro comillas, cierro paréntesis, punto range,
abro paréntesis, abro comillas y a ver, el nombre tiene que estar en C9. C9, cierro comillas, cierro paréntesis. C9, cierro comillas, cierro paréntesis, igual, comillas, comillas, then message box, abro comillas, es obligatorio poner un nombre al producto acabado. Cierro comillas, coma, le decimos que es un error crítico. Exit sub. Y el endif. Vale. ¿Qué es lo que he hecho? Yo lo que le he dicho es, vete al libro activo, o sea, de la plantilla de vídeos, a la hoja que se llama producto, ¿de acuerdo? Y hay que encerrarlo entre comillas y paréntesis, al rango encerrado entre paréntesis y comillas de la celda C9, ¿de acuerdo? Esta de aquí, donde está el nombre, y mira si es igual a espacios en blanco. O sea, si está vacío, entonces, ¿qué haces? Me pones este mensaje. Es obligatorio poner un nombre del producto acabado. Y sales de la subrutina pasar datos. Porque como no tiene un nombre, no podemos guardar los datos. Y cerramos el endif. Esto es lo que hacemos en esta primera parte. ¿De acuerdo? Cierro esto para que veáis que esto es el comentario. Vamos. Vale. Continuamos. A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar una serie de variables. Hoja datos, base de datos, igual a this workbook punto sheets, abro paréntesis, comillas, ddb. O sea, ¿qué es lo que hacemos aquí? Le pasamos la hoja de datos de la base de datos a una variable. O sea, lo que hacemos es decirle la hoja esta, que se llama bbdd, ¿de acuerdo? Pues le decimos a la variable hoja datos bbdd es igual al libro que tenemos activo, a la hoja con el nombre bbdd. O sea, le pasamos los datos de que esa hoja es la hoja activa en ese momento. ¿De acuerdo? Siguiente. Otra. Set tabla bbdd, para que no tengamos errores de saber de qué tabla hablamos. Hoja datos bbdd, hoja datos bbdd, punto list objects, abro paréntesis, comillas, bbdd, no me acuerdo cómo le he llamado la tabla, ahora lo miro, productos. Le pasamos la tabla bbdd productos a la variable. Y ahora voy a comprobar. Me vengo aquí, pero no me acuerdo qué nombre le he puesto a la tabla. Vamos a fórmulas. No le he puesto bbdd también a la tabla. A las materias lista producto, materia producto, que es la
dentro de la hoja producto, vale, bbdd. Le he puesto a esta tabla de la base de datos. Por tanto, nos venimos otra vez aquí, cierro esto. La base de datos se llama bbdd también. Vale. Vale, le he pasado la tabla, los datos de la tabla de datos de la base de datos a la variable tabla bbdd. ¿De acuerdo? Bien, sí, siguiente. A ver, esto sería, para que no nos liemos, los datos de la hoja 3. ¿De acuerdo? Sobre la hoja 3, que es la de bases de datos. Ahora vamos a utilizar los datos de la hoja 2, ¿vale? Para que no nos liemos. Y en la hoja 2, ¿qué necesitamos saber? ¿Dónde termina la última fila con el último dato, con el último material que compone ese producto? Para que cuando vaya traspasando los datos a la hoja de la base de datos, empiece por el primero, pero cuando ya encuentre una fila vacía, que allí termine. ¿De acuerdo? Entonces, allí lo que necesitamos saber es la última fila. Vamos a poner última fila productos. Es igual a la hoja 2 punto uset range punto special cells, abro paréntesis, XL, ¿dónde está el cell? Aquí, cell type last cell de la última celda, cierro paréntesis, punto row. Con esto lo que hacemos es miramos la última fila con datos, ¿vale? Y la última fila, el número de la última fila lo almacenamos en la variable última fila productos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hacemos con la hoja 2. Cerramos la hoja 2. Vale. A partir de aquí vamos a declarar otra variable, set hoja productos es igual a this workbook punto sheets y va a ser la hoja producto. O sea, le pasamos los datos de la hoja producto a la variable. O sea, a la variable hoja productos le pasamos todos los datos de la hoja producto, que es esta, ¿de acuerdo? La que tenemos aquí. Bien, ya hemos pasado la variable. Ahora vamos a crear un bucle for i igual a 12 tu última fila productos. No hemos puesto. Vale, sí. Creamos un bucle que va desde la fila 12 hasta la última fila con datos de la hoja 2. ¿Vale? Empezamos en el 12, ¿por qué? Porque aquí empezamos los datos en la fila 12. Y lo que queremos es ir de la fila 12 hasta el final de donde haya datos, o sea, hasta la 16. Por tanto, le decimos en el bucle que empiece a contar la variable i desde el 12 hasta la última que aquí nos habrá dado, que es la fila 16. ¿Vale? Una vez hecho esto, set, vamos a crear una nueva fila.
nueva fila de la base de datos. Es igual a la tabla de la base de datos, que es tabla bbdd, tabla bbdd, punto list rows punto add. ¿Vale? O sea, aquí lo que hacemos es añadimos una fila nueva a la tabla bbdd. ¿Vale? O sea, con toda esta instrucción lo que decimos es añádame una fila a la tabla, esta, dentro. O sea, por tanto, si esta fila está con datos, añádame a la tabla otra más, la siguiente. Si está hasta la 11, pues la siguiente, la 12. Y así sucesivamente. ¿Vale? Una vez añadida la tabla, vamos a crear un bucle with con la variable nueva fila bbdd, para no tener que poner todo el rato nueva fila punto etcétera bb. Y aquí lo que ponemos es punto range 1 igual a la hoja, a ver, la hoja, ¿qué hoja? La hoja de productos, que es, le hemos llamado aquí, hoja productos. Hoja productos punto range comillas C9 cerro comillas C9 cierro comillas cierro paréntesis. Aquí lo que hacemos es pasamos el nombre del producto a la columna 1 de la base de datos. O sea, si no hubiéramos puesto esto, aquí deberíamos poner nueva fila bbdd.range entre paréntesis 1, etcétera. Para no tener que escribirlo todo, creamos este bucle with en with ahora, y nos ahorramos tener que escribirlo, porque ya se entiende que siempre es sobre este tipo de tabla. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo por cada producto, perdón, por cada columna, lo mismo, pero cambiando el nombre. O sea, aquí es range 1, que significa la columna 1, sería la columna 1 de la tabla, o sea, en producto. El range, entre paréntesis 2, sería material. El 3, unidades. El 4, precio unidad. Y el 5, el total. ¿Vale? Aquí sería el 2, aquí sería el 3, aquí sería el 4 y aquí sería la 5. Y ahora hay que buscar, en este caso, aquí sería la C, pero en lugar de la C9 sería la C, ponemos AN I. Y lo que pasamos es, en este caso no es el nombre del producto, sino es el nombre de la materia. A la columna, y en este caso la columna 2 de la base de datos. ¿De acuerdo? Aquí, ¿por qué ponemos C9? Muy simple, porque el nombre del producto terminado estará siempre en la C9, pero el material empleado primero estará en la fila 12, luego en la 13, luego en la 14, por tanto, hay que utilizar, en lugar de poner el número, poner el ampersand para unir a la letra C el valor de I, que primero será 12, luego la fila 13, luego la 14, luego la 15, luego la 16, y ya se acaba porque no hay más. ¿De acuerdo? Por tanto, por eso tenemos que poner el ampersand y la I. Lo mismo, pero aquí sería la letra D. La letra D, cierro, ampersand I.
aquí la letra E, el ampersand, la letra I, y aquí la letra F, el ampersand y la letra I. Vamos a ver que todo esté bien. C, D, E y F. Vale. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Vale? Solo nos queda, a ver, aquí cerrar el bucle, next y, ¿de acuerdo? Para que llegue aquí, vuelva a subir al for, le sume un número más, pase a ser el 13, y así será la C13, D13, E13, F13, así sucesivamente, ir haciendo el bucle hasta que llegue a la fila, en este caso 16. Si tenemos 20, pues llegará hasta la 20. ¿Vale? Y para acabar de hacer, vamos a poner otra cosa que va a ser eliminar las filas con datos de la hoja 2, que es la de productos. ¿Vale? Cuando le demos al botón, ¿vale? Lo que queremos es que nos pase los datos a la base de datos, pero que también todo esto nos lo borre. Bueno, todo esto no, perdón, que nos borre solo las fechas, el material y las unidades, porque esto como es una función y esto un cálculo, esto que no nos lo borre, y que también nos borre el nombre del producto desglosado. ¿De acuerdo? Para hacer esto, lo que vamos a hacer, primero de todo, es crear un rango de la C9, cierro comillas, cierro paréntesis, punto, clear contents. Con esto le estoy diciendo que a la celda C9, ¿de acuerdo? A esta, que me borre su contenido. ¿Vale? El siguiente, a las filas rows, que van desde la 12, dos puntos, hasta la 50, cierro comillas y paréntesis, punto, que me las seleccione, select, o sea, aquí lo que hacemos es selecciona las filas de la 12 a la 50. O sea, le damos un margen de 50 filas para introducir el desglose de un producto. Si fueran que necesitamos 100, pues cambiamos el 50 por el 100. Y entonces lo que hará es eliminarnos las filas desde la 12 hasta la 100. ¿De acuerdo? Vale, las seleccionamos. Una vez seleccionada, decimos que la selección punto delete shift dos puntos igual XL up. Y con esto lo que hacemos es eliminar la selección de las filas seleccionadas. De las filas. ¿Vale? Y por último le vamos a decir que se nos posicione en la hoja producto. Exacto, sí, ya estábamos bien. En la columna fecha punto select. O sea, se posiciona en la primera fila de la columna fecha. A ver qué me he dejado. Aquí me he dejado las comillas y el paréntesis. Y el igual me sobra. A ver. Aquí me falta paréntesis ahora.
Vale, o sea, lo que le hemos dicho aquí es que se nos posicione, cuando lo borre todo, que se nos posicione aquí, ¿vale? En la columna fecha, en la primera fila. O sea, nos borra el contenido de la C9, nos selecciona las filas de la 12 a las 50, nos elimina esas filas y se nos posicionan esas filas. ¿Vale? Y esto sería todo. O sea, el código que hay que escribir es este que tenemos aquí. Lo voy a guardar y nos volvemos a la hoja y ahora vamos a crear un botón. Vamos a irnos a insertar, a formas, por ejemplo este, y aquí ponemos un botón que nos ponga editar texto, guardar. Vamos a decirle que nos lo centre, arriba abajo y de derecha a izquierda, que el texto sea, por ejemplo, de 14 en negrita. Vale, y vamos a decirle al botón, nos vamos, una vez marcado el botón, formato de forma, efectos de forma, bisel, y con este, y así nos parecerá de 3 dimensiones. Vale, y ahora decimos botón derecho y le asignamos macro. Y la macro que hemos designado es la subrutina que se llama pasar datos. Acordaros, la tenemos aquí, se llama pasar datos. Le damos a aceptar y ya la tenemos. En teoría, ahora, todo el material que tenemos aquí de esta silla llamada Europa, cuando le dé al botón guardar, nos la tiene que pasar a la base de datos. Vamos a probar. De momento el borrado nos lo hace, nos ha borrado todo lo que le hemos dicho, todas las filas del material y el nombre del material. Nos vamos a base de datos y fijaros, aquí tenemos silla Europa, todo su material, las unidades que necesita, el precio unitario y el total. ¿Qué nos quedaría ahora? El total, que sería, a ver, esto sería, la fórmula sería igual a la función subtotal, no subtotales, perdón, aquí está, subtotales sería la suma, por tanto tenemos que buscar aquí el 109, que es el que pone la suma, que es el número de la función, y luego, ¿qué es lo que tenemos que sumar? Toda la columna de los totales. Marcamos la columna, cerramos el paréntesis y aquí lo tenemos, la suma. ¿Vale? 15,46,3. ¿Vale? Cuando nosotros filtremos, lo que quede filtrado es lo que nos pondrá aquí. El margen, vamos a poner como antes, que sea porcentaje, un 30%, por ejemplo. El beneficio que hemos dicho que sería el precio de coste por el porcentaje del margen. Y el precio de venta, que hemos dicho que sería el precio de coste más el beneficio intro. Vamos a darle formato, vamos a ponerlo en negrita, en el centro. Vamos a ponerlo un poco más grande, de 12. Y ahora. Y este exactamente lo mismo. Vamos a ponerle también con valor. Y este también. Vale. Total 15,46 con un margen del 30%, beneficio de 4,64 por cada producto y hay que venderlo con ese margen a 20,10. Si yo cambio aquí el margen a 45, pues me cambia el beneficio y me cambia el precio de venta. Vamos a hacer ahora, vamos a poner otro producto. A ver, ¿qué estoy haciendo? 3 del 12 del 25 ahora. Tablero, unidades, 1. 03 del 12 del 25. Tubo cuadrado, 8. Vale, vamos a dejarlo así. Le decimos guardar. Fijaros lo que hemos hecho antes.
¿De acuerdo? ¿Os acordáis aquí que le hemos dicho que en caso de que no le pongamos un nombre, que nos ponga este error? Fijaros, ya nos lo ha hecho aquí. Es obligatorio poner un nombre al producto acabado, por tanto no te lo guardo. ¿Vale? Vamos a poner Mesa América. Ahora sí. ¿Vale? Vamos a base de datos y fijaros. Ya tenemos aquí el material de la Mesa América y el material de la silla Europa y evidentemente la suma total de todo lo que hay. Pero cuando nosotros lo filtremos, será el total de lo que filtremos solamente. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a crear la caja de texto. Para eso nos vamos otra vez a programador. Dentro de programador a insertar y dentro de insertar en controles ActiveX aquí tenemos el cuadro de texto. Clicamos, dibujamos aquí el cuadro de texto, ¿vale? Y ya lo tenemos. El nombre, si nos vamos a botón derecho y a propiedades, nos dice que es Textbox 1. Si lo queremos cambiar, ponemos Textbox 1, por ejemplo, filtro. Y a partir de ahora se llamará Textbox filtro. Hago doble clic encima de él y ya se me abre el recuadro en el cual vamos a poner dentro del evento change, tal como pone, o sea, cada vez que cambie algo, filtramelo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es decirle que en el rango de la celda, creo que era la B10, ahora lo miro, B10 punto autofilter punto fiel 2 puntos igual, la columna sería la 1 y el criterio, criterial 2 puntos igual a filtro, que se me olvida ponerlo, criteria 1. Vamos a dejar este error, que ahora lo subsanamos. Filtro igual, comillas, asterisco, cierro comillas, ampersand, sheets de la base de datos, cierro comillas, cierro paréntesis, punto, el text box, filtro, punto, text, and esto, vale. Vale, vamos a revisar. B10. Empezamos, sí, a filtrar en la fila B10, en la columna B, y en la fila 10, por tanto está bien. Aquí este espacio sobra. Y aquí me falta una coma. Vale, por eso me daba error, coma. Ahora, en el rango de la fila B10 empieza el autofiltro por la columna 1. Columna 1 no se entiende que es la A, sino la columna 1 de la tabla. Por tanto, la columna 1 será el producto. ¿De acuerdo? Y el criterio de filtro será el que se escriba dentro de filtro, que será empezando por un asterisco, sea el comodín asterisco, que ya hemos hablado en otros vídeos, dentro de la hoja de la base de datos, por lo que esté escrito en Textbox filtro, y terminado también con un comodín de asterisco. Lo que haya antes y lo que haya después da igual, pero que contenga esa palabra que esté escrita. ¿De acuerdo? Lo guardamos y vamos a probarlo, a ver si funciona. Salimos del modo diseño en programador, porque si no, no nos dejará escribir. Ahora, ¿veis? A la que he puesto M de mesa, solo los que tengan mesa me los pondrá. ¿Veis? Si borro el filtro, me aparecen todos. Si yo ahora digo silla, solo me aparecen los de Europa. Y fijaros que coincide la suma del total.
Fijaros aquí abajo, 15,46. ¿De acuerdo? El margen serían 6,96, 22,42. Que pongo el de la mesa. Fijaros que cambia. O sea, solo suma lo que filtra. Por lo tanto, el porcentaje del margen y el precio de venta será sobre lo filtrado. Si quito el filtro, pues vuelve a aparecer la suma total. Por tanto, la plantilla funciona. Hemos creado una lista de materias primas, hemos creado los productos que cuando los introduzcamos le damos al botón guardar y nos los almacena en la base de datos, la cual nosotros después podemos filtrar para poder saber qué productos, qué materiales, perdón, componen ese producto, en qué cantidades, los precios de cada material, el coste total, el margen que queremos aplicar, el beneficio que obtendremos y al precio que debemos venderlo. Lo mismo que aquí también nos aparece. ¿De acuerdo? De esta manera podemos tener controlados nuestros márgenes de costes de producción. Y esto se puede aplicar, repito, en una fábrica, en cualquier tipo de empresa, en un restaurante con los platos, simplemente hay que cambiar la materia prima por el producto que se utilice para crear ese plato en el restaurante o en el bar. ¿De acuerdo? Pues bien, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la creación de la plantilla y que os sirva para poder crearla. ¿De acuerdo? Si os gustó el vídeo, darme un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos trucos como este. Y recordar compartir este contenido en vuestras redes para seguir creciendo en el canal. ¿Te gustaría ver más trucos o plantillas de Excel como esta? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Gracias por confiar en el canal, seguiré atento a vuestros comentarios y peticiones para ayudaros en todo lo que pueda en Excel. Abajo en la descripción os dejo el link de mi web donde os podéis descargar plantillas, funciones y macros de Excel que voy subiendo constantemente. Muchas gracias, amigos.